Petro es en una palabra. Muy peligroso. ¿Por qué decidiste escribir de la política nacional y de Petro? Yo había hecho mi voto público y me sentía responsable políticamente de ese voto. Esa responsabilidad me obligaba a salir a decir la verdad. Cuando diste enter, ¿dimensionaste lo que se venía? Sí, yo supuse lo que se iba a venir, pero sobrepasó un poco mis cálculos. Y no me esperaba tampoco los niveles de agresión tan altos. Digamos, yo había recibido amenazas de la derecha en una época, pero en esta oportunidad las amenazas de la izquierda fueron tremendas. La inteligencia artificial no está diseñada para aprender ni para complejizarnos mentalmente, sino para encapsularnos. Políticamente nosotros ya no tenemos gente que debata, que infiera, concluya, deduzca. Estamos en un momento de delirio político. Satanás, que creo que muchos te conocimos también a través de esa obra, y ese día te ibas a ver con él, el día de la masacre. Él va al departamento de literatura, pregunta por mí y no me encuentra. ¿Nunca te quedaste pensando qué te quería decir? Muy bien, ha sido nuestra compañía Sí, señor. en muchas ocasiones. Es una charla pues que venimos buscando y que pues se da hoy, Moni, una charla muy especial en Lo Más Viral. Muy especial, Juan Camilo, además, porque tiene una fanaticada, yo se lo tengo que decir, en la última feria del libro y en casi Lo vimos, todas, sí. siempre está ahí, además con un público joven que seguro les decimos el nombre Mario Mendoza y estoy segura que la mayoría pues conoce algunas de sus obras. Hoy está con nosotros. Mario, gracias por estar aquí con nosotros en Lo Más Viral. Muchas gracias por la invitación, muy amable. ¿Eres consciente de ese amor que te tiene también el público joven? Pues mira, la verdad es que yo he construido lo que antiguamente se llamaba trabajo de base, que era ir a las casas de la cultura, ir a los colegios, a las universidades, ir a las bibliotecas públicas, siempre promoviendo la lectura. Entonces fueron muchos años de trabajo con las comunidades siempre en torno a los libros. Entonces a buena parte de esos lectores los conozco cara a cara, o sea, me los he ganado a pulso uno a uno. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es ser escritor en Colombia? Es muy difícil porque las tasas de lectura en Colombia no son precisamente las mejores. Nosotros estamos entre 2.7, 3 libros al año, per cápita al año, que es muy bajo. E incluso nosotros hemos bordeado lo que se llama analfabetismo funcional, que es gente que sabe leer y escribir en teoría, pero que nunca compra un libro. Jamás se acerca a los libros, no invierte de su sueldo, no pasa por las librerías. Entonces, bordear analfabetismo funcional cuando decide ser un escritor es prácticamente un suicidio. Entonces, la mayoría de nosotros hemos vivido de ser columnistas de prensa, profesores universitarios, etcétera. Hemos tenido que movernos de mil maneras para poder sobrevivir. Es complejo. Yo no sé si es cierta esa imagen, Juanca, que ve uno de los escritores pues de encerrados, digamos, completamente durante un tiempo y cero amistades, cero familia. ¿Pasa en tu vida? ¿Es así? Hay escritores que se han encadenado. Imagínate. Que llegan y se encadenan y le entregan la llave a alguien y le dice venga en 7 horas o en 8 para poder estar metido dentro de una novela. Yo creo que es un oficio muy doloroso tanto a nivel físico como a nivel psíquico. No me parece que sea un oficio que uno diga qué maravilla, extraordinario, qué alegría. No, es un oficio que produce dolores atroces en la columna vertebral. Nadie se sienta, por ejemplo, a escribir según las indicaciones del médico. Por ejemplo, aquí yo ya estoy mal sentado. Entonces, claro, porque uno debería entonces con la espalda recta, correcto, y entonces tener aquí una cierta posición, un ángulo en el teclado de tanto. Nadie puede escribir 8 horas en la posición correcta. Entonces uno se va escurriendo en el asiento, uno se va torciendo, uno se va inclinando, y con los años eso significa, en mi caso, una escoliosis, en caso de otros escritores que conozco, cosas peores, desviaciones de la columna vertebral, algunas vértebras ya prácticamente lesionadas o dañadas, síndrome de tubo metacarpiano, que es algo que da por el teclado. Entonces toca parar cada 45 minutos, cada hora, meter las manos en agua tibia. Lo máximo, así que hayas durado tu derecho sin pararte escribiendo. 17 horas. 17 horas escribiendo. Prácticamente
comiendo cualquier cosa y siguiendo cuando uno está obsesionado en la mitad de una novela es tremendo. Entonces, y yo escribía a la madrugada durante muchos años, que es peor. Entonces eso tiene complicaciones en la garganta, en los pulmones. Y aparte de eso también quedan ciertas lesiones psíquicas, porque es un silencio, un aislamiento prolongado y es ver la vida desde lejos mientras los demás están viviendo, están yendo a cine, la están pasando de maravilla con sus parejas o con sus novios o novias o amigos. Yo estoy en una celda monacal encerrado. Entonces ese silencio también duele y ese silencio también deja secuelas y ese aislamiento no es positivo. Entonces es un trabajo muy duro, es un trabajo... Pero es decir, Mario, para escribir una novela dices, ¿me tengo que encerrar un tiempo continuo? Yo creo que sí. Yo no sé si hay novelistas que logren ir a pedazos o a puchos, ¿no? Dosificando un poco la novela, pero yo soy un escritor de entrañas, entonces yo soy de hígado, yo soy de músculo y nervio. Entonces yo necesito estar cerca, yo necesito el temblor, yo necesito un ritmo trepidante, yo me esfuerzo mucho en la velocidad, por ejemplo. Yo no soy un escritor que se adorne, que es la razón por la cual mi obra no le gusta mucho al canon, ¿no? A la academia. La academia es más florida con el lenguaje, es más retórica y le fascina la retórica. Ese no es mi caso, aunque vengo de la academia, soy un escritor renegado. ¿Cómo? Y esto siempre, ¿cómo decides escribir un libro? Es decir, voy a escribir de esto y voy a narrar esto. ¿Cómo nace la idea? Un día sentada aquí en la terraza o... Está la historia, sí. Esto, mira, es una gran pregunta. Uno trabaja por descarte. Uno dice no a todo. Entonces, esta historia está buenísima. Nada, ¿para qué? No sé qué. Uno toma notas en los cuadernos o en el celular y uno dice, esta idea está genial, esto está increíble. Y con el paso de los días uno dice, no, mejor dicho, yo ahí prefiero no meterme, no tengo ni idea para dónde va esto, finalmente el tono no me gusta. Y entonces uno va diciendo, no, pero hay unas historias que te persiguen, que se imponen, que no te dejan dormir. Entonces, maldita la hora en que tú te levantas a orinar a las 2 de la mañana y está ahí el personaje y la historia en la cabeza y arranca esa obsesión hasta que uno dice, no hay manera, la única forma de quitarme esto de encima es escribiéndolo. Uh-huh. ¿Soñaste toda tu vida con ser escritor? No, jamás, yo no tuve eso. Yo veo que ahora hay como un imaginario de personas que ven la imagen del escritor como muy glamurosa. ¿Verdad? Como que ellos dicen, ir a ferias del libro y entrevistas de prensa y seguidores y fans y uno firma y tienen la imagen de que en eso hay algo muy como exitoso, fino, refinado y les gusta y dicen, yo quiero eso para mí. No, eso a mí no me sucedió nunca, jamás. Yo además nunca vi un escritor. Yo nunca en mi vida estaba estudiando literatura y sabía que buena parte de mis profesores escribían, pero yo no conocía a un escritor profesional. Entonces yo nunca tuve la imagen de un escritor, jamás. Yo lo que sentía era que no encajaba, que yo no quería hacer dinero, yo no quería ser una persona adinerada, yo no quería trepar socialmente y llegar finalmente a una oligarquía dominante o a un poder político o cultural. Yo no quería nada de eso y tampoco quería casarme, tampoco quería tener hijos. Entonces, ¿qué quería? ¿A qué había venido yo? Entonces, descubrir que era para las palabras fue un enorme alivio y dije, ya, listo, esto es lo mío. Entonces, ahora concentrados y empecemos. Es un término muy coloquial, muy bogotano, pero ¿te mamas de lo que haces? A ver cómo te respondo con honestidad. Yo no puedo disfrutar más lo que hago. Yo creo que es una bendición poderme dedicar a algo que amo tanto, pero no tengo una personalidad para lo público. Mi personalidad es más solitaria, es una personalidad más callada, me gusta estar en mi biblioteca, me gusta el silencio, me gusta estar alejado un poco. Digamos, yo no estoy diseñado para la fama, para el prestigio, para la popularidad. Eso me cuesta mucho trabajo. Entonces procuro hacerlo lo mejor que yo puedo, cumplo con esa parte de mi trabajo, pero por supuesto que a veces fatiga, claro. Pero ¿qué pasó cuando llegó la fama? Precisamente, Mario.
Eso... Llegó muy tarde por fortuna. Sí. Por fortuna no me llegó joven, porque yo creo que una persona joven que le llegue la fama debe ser horrible, porque yo me imagino que el ego se ve muy afectado y que uno tarde o temprano entra en la vanidad y en la egolatría y uno se puede creer de verdad que uno es un ser excepcional. Pero a mí me llegó ya cuando estaba machacado, cuando ya llevaba 25 años trabajando muy duro, había pasado por todo lo que tenía que pasar un escritor y, y yo creo que ya estaba maduro, un poco también agotado, golpeado también pues por la vida. Entonces estuvo bien que llegara ahí, cuando ya el ego no se infla tanto. Ya que Juanca habla de la fama, creo que una de esas obras, Mario, definitivamente es Satanás, que creo que pues que muchos te conocimos también a través de esa obra. Y hay muchas historias pues de fondo y una de esas que la gente también le pregunta a uno es la cercanía que tenías con el protagonista. ¿Cómo fue esa historia? O sea, ¿cómo fue esa cercanía y además qué tanto te afectó a ti ya a nivel, no ya el escritor que seguramente ya dio el origen a la obra, pero a nivel personal, pues semejante situación tan compleja? Claro, yo creo que, mira, yo creo que cuando yo tomo notas para ese libro, yo tomo notas recién sucedida la masacre. La masacre sucede el 4 de diciembre de 1986. Yo estoy en último semestre, yo ya estoy entregando prácticamente la tesis y ahí es cuando Campo Elías Delgado, un ex soldado de Vietnam, decide lanzarse en una línea recta de dolor, muerte y sacrificio. Y asesina a 29 personas en Bogotá en distintos puntos de la ciudad y al final hay dos versiones, una versión dice que lo dieron de baja y otra versión dice que él se suicida. Yo creo que esa es la versión que yo asumo como la más verosímil. Yo enseguida, al día siguiente, o sea, el 5 de diciembre del 86, yo empiezo a tomar notas para un relato, no sé si es un cuento, una novela, pero empiezo y digo, no puedo olvidar muchas cosas porque luego se me van a olvidar. Y empiezo en un cuaderno y voy tomando notas de todo. Él era mi compañero de departamento, él estaba escribiendo una tesis sobre Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson y yo estaba trabajando una tesis sobre aquelarres medievales basado en una novela de Carlos Fuentes que se llama Aura. Entonces para mí Aura era como mi directriz principal. Y yo tenía un director de tesis que había sido mi profesor de colegio, Eduardo Jaramillo. Él estaba en Estados Unidos, él era profesor ya en Estados Unidos, y él me enviaba una bibliografía que en Colombia no se conseguía. Entonces, porque en ese momento no teníamos internet, no teníamos computadores, dependíamos del tráfico de libros. Y es así como conozco a Campo Elías. Él se me acerca un día a la salida de una clase y me dice, usted es Mendoza, usted tiene una bibliografía que yo necesito. Y le digo, ¿usted sobre qué está escribiendo? Pues me dice sobre Stevenson, sobre Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo le digo, sí, tenemos puntos en contacto, pero uno en esa época cuidaba celosamente la bibliografía. Digamos, como yo tenía copias que me enviaba mi director de tesis desde Estados Unidos, yo le di, entonces él me dijo, présteme, yo le dije, no, yo no le puedo prestar mi bibliografía, pero sí vamos a sacar fotocopias. Era una práctica que hoy en día es ilegal y que hoy en día no se debe hacer, pero todos los estudiantes de universidad de la época vivíamos en la fotocopiadora. Entonces yo le digo, vamos, le presto mi bibliografía, saque las copias que necesite y me entrega mis textos, pero no le puedo entregar los textos. Y así empezamos a dialogar, así empezamos a charlar hasta que él comete la masacre. ¿Qué impresión tenías de él? Ahí esa impresión. Un tipo muy inteligente, una persona sobresaliente, brillante, alguien excepcional. No leía traducciones, leía en la lengua original. Si leía escritores franceses, los leía en francés. Si leía escritores de lengua inglesa, los leía en inglés, pero nunca leía traducciones. Sus opiniones en clase siempre eran sorprendentes, era agudo, perspicaz, y a mí me gustaba que era un poco retador, ¿no? Que sus opiniones siempre creaban conflicto. Entonces, a mí me gustaba cuando él intervenía y se armaban los debates enseguida. ¿Y ese día te ibas a ver con él, el día de la masacre? Nosotros habíamos hablado a lo largo de toda esa semana, pero él va al departamento de literatura, pregunta por mí y no me encuentra, se descompone, se pone de muy mal genio y ahí lo sacan, prácticamente la secretaria llama a los de seguridad y lo sacan de la universidad y él camina desde la carrera séptima con la calle 40, donde quedaba el departamento de letras, hasta donde él vivía, que era la séptima con calle 53. Se va a pie esas 13 calles.
Y ahí entra al edificio, mata a su propia madre, mata a 6 personas más en el edificio y después quema, incinera ese cuerpo. Ya había matado antes, había matado en la 116 a una alumna de él y a la madre de esa estudiante, las había asesinado a cuchillo. Y el crimen a puñal son esos cuchillos de guerra de Vietnam, ¿no? Porque él había estado 2 veces en Vietnam. Son crímenes en psicopatología criminal, a eso se llama un momento de éxtasis, del griego stasis, que significa estar, éxtasis, el que no está, el que se fue, el que está suspendido en otra dimensión. Y él asesina en un estado parecido de frenesí, pero luego ya de la calle 40 a la calle 53 se calma, se tranquiliza, entonces uno dice, el asesino es menos peligroso. No, es al revés, es más peligroso. Ahora tiene el control, ahora piensa fríamente, calcula, mide, sopesa, y ahí es cuando se cambia al revólver, a un 38 corto, y ahí asesina a toda esa gente en el edificio. La masacre. Tremenda. Depósito tremenda, sí. ¿Nunca te quedó pensando, o no, que te quedaste pensando, qué te quería decir, qué te quiso decir? Claro, esa es la pregunta que siempre rondará en la cabeza, ¿verdad? ¿Iba también por mí o iba a que habláramos y dialogáramos y a frenar lo que podía pasar? Nunca lo sabremos, claro. Mario, en medio de tu carrera y lo que hoy significa el éxito, ¿te consideras un escritor exitoso? Es que la palabra no cabe en literatura, ¿verdad? Es que la palabra no... Digamos, el éxito es una palabra que está diseñada para la economía, para los negocios, para las empresas. Entonces ahí es fácil medirlo, porque uno dice, bueno, ¿cuánto ganamos? Las acciones, ¿cuánto subieron este año? ¿La empresa es exitosa o no es exitosa? Pero en los caminos espirituales es como preguntarle a un sacerdote si su camino es exitoso o no. ¿Cómo? ¿Cómo mides tú en un místico o en un santón en la India? ¿Cómo le dices tú a un santón que si su carrera es exitosa? Ni idea, ¿verdad? Va sobre la marcha buscando, son buscadores, rastreadores en otras dimensiones. Entonces ahí medir es muy difícil. Yo tengo a veces momentos en que siento que voy bien y tengo momentos en que siento que voy muy mal, que no la logro, que no doy con las claves de la época, que yo quisiera precisar y definir y transmitir cosas que no he podido transmitir en los libros, ¿verdad? Hay unas ideas que yo tengo sobre la política, sobre lo que está sucediendo en el mundo actualmente, pero yo no puedo meter eso en una novela, porque sonaría falso, fingido. Entonces ahí siento que fracaso estruendosamente. En el último tiempo, por ejemplo, yo tengo una sensación de fracaso permanente. Sí, claro. ¿Por qué? Pues no sé si hay tiempo para... Claro que lo hay. Para entrar en esto, pero... Claro que lo hay. Miren, la inteligencia artificial delira, ¿verdad? Una de las características de la inteligencia artificial es que ella misma delira, o sea, miente, inventa. Como es un patrón aleatorio, a veces va creando cosas que no existen, pero que ella va inventando en la medida en que va mezclando los patrones. Entonces, ya está claro que hay gente que se pega a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial no te confronta, nunca, jamás, eso no lo hace. Lo que hace es que te confirma todo lo que tú vas preguntando. Está diseñada para alimentar lo que tú preguntas. Entonces te bota información, pero te alimenta, te va encapsulando. Entonces hay varios datos ya, muchos, de personas que están completamente psicóticas de estar en relación con la inteligencia artificial. Hay gente que se levanta y le pregunta a la inteligencia artificial, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué te parece? Mira, yo tenía pensado hoy hacer esto, hacer lo otro, ¿tú qué opinas? Y se va volviendo una compañera y se va volviendo una amiga y se va volviendo algo muy cerca que te va encapsulando y te va encapsulando hasta que te enloqueces. Entonces, si tú tienes una duda, por ejemplo, de teorías de la conspiración, la inteligencia artificial te confirma eso todo el tiempo, te bota información, mira tal
artículo, sí, en la secta norteamericana de 1980 y pico pasó esto, fíjate, y yo voy quedando atrapado en mis delirios hasta que cuando menos piensa estoy completamente loco, ¿no? O sea, que la inteligencia artificial te enloquece. Bueno, eso que sucede a ese nivel tan íntimo psíquico está pasando a nivel político. Entonces, si yo soy un tipo que soy seguidor de Trump o me gusta Trump en sus gestos, en sus ademanes, y yo digo, este país necesita mano dura, etcétera, la inteligencia artificial te va encapsulando. Te va encapsulando y te dice, sí, claro, este artículo, léete esto, la columnista de tal diario dijo esto. Entonces, tú empiezas a sospechar como que sí, que tal vez ese candidato cumple con algunas, digamos, de tus expectativas, pero lo que hace la inteligencia artificial o los patrones aleatorios de la red, lo que hacen es que te encapsulan y te encapsulan y te encapsulan. Entonces tú nunca aprendes. La inteligencia artificial no está diseñada para aprender ni para complejizarnos mentalmente, sino para encapsularnos. Entonces, yo puede que tenga cierta atracción hacia Trump, pero en la medida en que voy preguntando y me voy alimentando dentro de la red, cada vez soy más trumpista, cada vez tengo más razones, cada vez odio al Partido Demócrata más, cada vez tengo cosas más contra Michelle Obama y contra los Clinton y contra Bernie Sanders y contra todo el mundo. Tengo siempre algo que me confirma que estoy bien, que voy en la línea correcta. Entonces me voy enloqueciendo políticamente y me vuelvo un fanático radical. La red funciona como las sectas religiosas antiguamente. Lo que hacen es un brainwashing, lo que hacen es un lavado de cerebro. Sí. Entonces tú te vas, cada vez te va lavando más, es como un gran predicador, como un gurú religioso que te va encapsulando. Entonces, políticamente nosotros ya no tenemos gente que debata, que infiera, concluya, deduzca. Hay una serie de procedimientos mentales que están hechos para el debate, para la conversación, para el aprendizaje. No, eso ya no sucede. Tú estás en sectas religiosas y estás hablando con fanáticos religiosos. Entonces es muy fácil crear conflictos, guerras civiles o guerras internacionales, es muy sencillo y lo estamos empezando a ver. Estamos empezando a ver gente que no tiene ideas, sino creencias. Y hay gente que ya toma posiciones radicales, estrictas. Entonces, o si soy un anti-Trump, entonces de tanto buscar cosas o de leer cosas contra Trump, el sistema me va enviando cada vez más y yo voy confirmando que tengo la razón, que ese tipo es esto y esto. Y me manda fake news y me manda de todo, hasta que llega un momento en el que yo empiezo a delirar dentro de mi creencia, ¿no? Entonces hoy en día el debate, la charla argumentativa, pensar, escuchar al otro, eso ya no se practica. Entonces estamos en un momento de delirio político. Entonces yo me siento muy frustrado en el sentido en que a mí me encantaría poder escribir o mostrar algo al respecto y no lo he hecho. ¿Te diste cuenta de eso, por ejemplo, con lo último que escribiste sobre Petro? Me doy cuenta en general, tanto en el país como en lo que sucede por fuera del país. Y es que para tú de verdad pensar políticamente, tendrías que enloquecer a la inteligencia artificial, tendrías que decodificarla y que ella no sepa dónde ubicarte y cómo clasificarte. Sí. Entonces tú tendrías que buscar artículos neutros sobre análisis político, tendrías que leer a los petristas, por ejemplo, bien, con juicio, y entender algunos de los argumentos que ellos tienen, y tendrías que leer a los antipetristas con juicio también. Claro, y que la inteligencia mande como, ¿qué hago con este sujeto? ¿Qué le mando? ¿Le mando por este lado o le mando por este lado? A propósito de ese tema, Mario, no sé si ya te lo han preguntado. ¿Por qué decidiste escribir de la política nacional y de Petro? ¿Por qué dijiste voy a escribir de esto? Porque yo había hecho mi voto público y me sentía responsable políticamente de ese voto. Mis lectores, quizás algunos, pudieron confiar en mi criterio y pudieron decir, bueno, ya, escuché a Mendoza y me parece que tiene toda la razón. Y pudieron haber votado porque yo hice público el voto.
Entonces yo me sentía responsable y yo creo que de alguna manera todos nos deberíamos sentir responsables por el voto que emitimos o que cada 4 años introducimos dentro de las urnas. Entonces, esa responsabilidad con respecto al voto democrático me obligaba a salir a decir la verdad. Y era que nosotros habíamos votado por el proceso de paz. Votar por el proceso de paz, yo venía de la ola verde eran los de Antanas Mockus, ¿verdad? Y nosotros llegamos a ser 3.5 millones de personas. Fue una presión muy dura, yo no sé si ustedes recuerdan, pero nosotros tuvimos a Santos contra las cuerdas en segunda vuelta. O sea, Santos estuvo a punto de perder la presidencia en segunda vuelta, pero en ese momento Mockus se frena y terminamos finalmente perdiendo. Entonces yo vengo de algo que se parece mucho a la Ilustración francesa, Montesquieu, Diderot, Rousseau, etcétera, que es el pensamiento al poder, la academia, la inteligencia al poder. Entonces por ahí venía Fajardo también, que era un profesor de matemáticas, Mockus era un filósofo. Yo creí en ese proyecto y me suscribí y llegamos al proceso de paz, y cuando llegamos al proceso de paz la ecuación era sencilla, era saquemos los dineros de la guerra, que son miles de millones de dólares. Ustedes no se imaginan, si algún día hacen ese cálculo, se van a ir de para atrás porque es un cálculo exageradísimo. Es decir, lo que hemos invertido en aviones, lo que hemos invertido en bombas, porque tenemos fábricas de bombas, la de Sogamoso, ¿verdad? Tenemos botas para los soldados, son el rancho o las comidas, eso es una cantidad de dinero. Entonces hemos invertido muchísimo más en la guerra que en educación y cultura. Entonces luego, ¿por qué nos sorprendemos cuando somos tan agresivos y tan violentos entre nosotros? Pues porque hemos invertido 10.000 veces más en eso que en los ministerios donde deberíamos haber invertido. Entonces, ¿qué país ha salido del subdesarrollo comprando armas, botas, bombas? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Dónde hay un ejemplo en el planeta que uno diga, hay un país que salió de ese modo? Ninguno. Sin embargo, nosotros estamos a una generación, una, que es la de ustedes, nosotros estamos a una generación de entrar al desarrollo. Nosotros podemos estar al nivel perfectamente de Alemania o de Dinamarca o de Suecia. Perfectamente, es una generación, no nos demoramos más si hacemos las cosas bien. ¿Por qué? Porque tenemos médicos, porque tenemos físicos, porque tenemos químicos, artistas, tenemos de todo. Y tenemos unas generaciones brillantes, tenemos unas generaciones educadas, sofisticadas, cultas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacar el dinero de la guerra y pasarlo a educación. Principalmente, es un proyecto educativo el que saca a un país del subdesarrollo. Entonces, así fue como lo hizo Corea del Sur, así fue como lo hizo Singapur, así fue como lo hizo la India, lo que se llama todo el milagro asiático. ¿Podemos nosotros? Sí, claro que podemos, claro que podemos. Solo es una voluntad política para hacer las cosas bien, cuidar ese proceso y centrarnos en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Cultura. Entonces nosotros votamos por el cambio, que era eso, y eso no se cumplió. Eso no sucedió, todo lo contrario. El ICETEX está abandonado de mala manera, los estudiantes están prácticamente en este momento contra las cuerdas, el Ministerio de Educación no tiene unas políticas al respecto y ya faltan pocos meses y no creo que lo logre. Entonces, eso no se dio y eso fue el movimiento del 21N. El movimiento del 21N de todos los muchachos fue salir a decir nosotros podemos, nosotros somos capaces. ¿Por qué no hay una clase política que nos escuche y que nos catapulte para mostrar de qué somos capaces? Porque nosotros ya matamos de todas las formas posibles. Corte de corbata, corte de franela, secuestro express. Nosotros hemos masacrado, tenemos sicarios, tenemos lugartenientes, tenemos mercenarios que hemos exportado, hemos matado al presidente de Haití, hemos exportado a esos tipos, matones tenemos por todas partes. Pero, ¿qué es lo que no hemos hecho? ¿Cuál es la aventura que no hemos cumplido? La aventura de la inteligencia. ¿De qué somos capaces a nivel de educación y a nivel intelectual? Entonces yo lo que creo es que yo me mantuve firme con el movimiento del 21N y yo dije, a mí no me corresponde ser condescendiente con la clase política, sea quien sea, no me importa, me da igual.
pero a mí sí me corresponde ser fiel al movimiento 21N. A mí me corresponde ser fiel a los muchachos que salieron a protestar en el 2021 y salir a decir educación y cultura, becas, financiación para maestrías, doctorados, etc. Entonces escribí los artículos para ser fiel al movimiento por el cual yo había votado y en el cual yo creía, y era salir a defender a los muchachos, aunque a los muchachos no les guste, ¿verdad?, que yo me vaya en contra de algunos líderes de izquierda, porque ellos creen que, claro, que lo que decíamos ahora, la red va enloqueciendo, entonces funcionan a veces como gurúes religiosos, a eso también se llama hipnocracia, ¿no? Es una nueva corriente en donde voy quedando hipnotizado por el gurú y lo sigo ciegamente como en una secta religiosa, pero nosotros a estas alturas tan viejos ya no caemos en eso. Cuando diste enter, ¿dimensionaste lo que se venía? Sí, yo supuse lo que se iba a venir, pero sobrepasó un poco mis cálculos porque las bodegas atacaron de una manera que yo no esperaba y era calumniando. Entonces eso fue lo que me sorprendió, que me investigaron por todos lados a ver qué me encontraban para poderme desprestigiar, pero como no encontraron mayor cosa, entonces decidieron calumniar. Entonces dijeron que yo estaba interesado en un ministerio, que la derecha me había cooptado, que me habían pagado seguramente muchísimo dinero por ese artículo y que yo era un tipo que había vendido mi opinión. El artículo yo lo había publicado gratis, como lo dije en un segundo texto. Yo no cobré por ese artículo, yo no tengo intereses políticos de ninguna clase, no sirvo para eso, no me interesaría un ministerio porque no tengo talante para eso. Yo me perdería y sería un extravío de mi parte irme por esa línea. No, lo mío es la literatura y lo mío son los libros y el pensamiento, pero entonces no me esperaba eso y no me esperaba tampoco los niveles de agresión tan altos. No, yo nunca, digamos, yo había recibido amenazas de la derecha en una época, pero en esta oportunidad las amenazas de la izquierda fueron tremendas, fueron brutales. A mi edad, la muerte es algo que no genera ese temor. A mi edad uno lo puede considerar una eutanasia. Entonces uno dice, me salvo de un cáncer o me salvo de quién sabe qué cosas, y si me matan en la calle, pues bueno, pero sí me sorprendió que me dijeran, por ejemplo, que yo era un objetivo militar. Me sorprendió mucho porque yo soy un tipo que va al supermercado con una bolsa caminando por la calle, yo no tengo guardaespaldas, yo no tengo una camioneta blindada, yo soy un ciudadano de a pie. Entonces considerarme un objetivo militar solo porque leo y escribo, me pareció que hablaba muy mal de toda esta gente, muy mal. Ahora, pero ya que hay que decírselo, preguntárselo a Mario, porque estamos también pensándolo mucho y lo hablamos siempre, Juanca, en las salas de redacción, y es las salidas, ¿no? Porque hablamos de este escenario de fanatismo desbordado. ¿Cómo salir de ahí? Y sobre todo para el ciudadano que de alguna manera le cuesta porque estar entre un extremo y el otro. ¿Cómo construimos país de alguna manera? Que no saben qué creer. Y los jóvenes. Claro, pero fíjate que sí hay que entender algo. Hay que entender que el odio que está en la base, digamos, política, es correcto. Eso es muy difícil. Uno puede tener críticas con respecto a la administración o a la forma como están entrando al poder. Pero la base política de ese poder es el odio, es el resentimiento. Pero ese odio es correcto. Eso es muy difícil de entender. ¿Y en qué sentido correcto? Hemos segregado durante generaciones enteras de la peor manera. La oligarquía dominante de este país y la derecha de este país nos enseñó a segregar sistemáticamente. Nosotros no tenemos estratos, nosotros tenemos castas, como en la India. Nosotros no nos mezclamos, nunca nos mezclamos. La gente se relaciona o en su estrato social o hacia arriba, pero no se relaciona hacia abajo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Por qué una persona que vive en el norte no conoce el sur de Bogotá? ¿Es alemán? ¿Sueco? ¿Se considera un extranjero? ¿Por qué no conoce Altos de Cazucá? ¿Por qué no conoce Ciudad Bolívar? ¿Por qué no conoce las rutas? Increíble. ¿Por qué nunca se pasa la frontera norte-sur? ¿Por qué en un país con tanta gente afro, dos costas, tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico, nosotros no tenemos amigos afro, novias, parejas,
¿Qué es eso? ¿Nunca nos hemos preguntado eso? Por qué nosotros nunca vamos, si somos del norte o de Chapinero, por qué nunca comemos en Monteblanco? ¿Por qué nunca vamos con nuestros amigos del sur y nos reunimos y tomamos onces? ¿Por qué no conocemos Bosa? Bosa Porvenir, ¿por qué nunca vamos a Kennedy? ¿Qué pasa ahí? ¿Les importa Entonces, estúpidamente el que dirán? no, entonces fíjate bien que acá hay un problema, y es que uno dice, ay, pero ¿por qué toda esa gente sigue a Petro? ¿O por qué toda esa gente sigue a la izquierda y no se han despertado? No, yo creo que alguien tenía que capitalizar ese odio. Alguien en algún momento tenía que captar ese odio. Y ese odio es correcto. Ese odio está en la base de nuestra pésima conducta. Nosotros durante generaciones nos hemos comportado muy mal. Entonces hemos tratado a las clases bajas con desprecio, hemos escupido, hemos maltratado, hemos violentado, hemos segregado, hemos sido clasistas, racistas, etc. Y ahora decimos, ay no, es que toda esa gente que sigue, no, esperen, ¿qué es lo que es difícil? ¿Cómo logramos corregir esto? Corrigiendo nuestra propia conducta. Entonces, la base en Colombia principal de la violencia es esa. No nos mezclamos. Nosotros no nos mezclamos nunca. Y ahí está una violencia implícita. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para corregir eso? Entonces nosotros creemos que los demás están equivocados. Señalamos, esa es la más fácil. Entonces uno dice, toda esa gente allá que sigue a este fulano. No, ahí hay una cosa muy poderosa, ahí hay una crítica muy profunda a unas conductas que nosotros hemos practicado que son nocivas y que son insanas socialmente. Entonces, ¿cómo desactivamos eso? Cambiando nuestra conducta. Empezando nosotros a hacer un autoexamen, empezamos nosotros a comportarnos de otro modo, y esa a la gente no le gusta. Esa siempre es la más difícil, decir, el problema soy yo. Pero de fondo, Mario, no sé, esa reflexión le cabría también a nuestros gobernantes, porque, claro, por exacto, supuesto. Partimos de que hay un fondo correcto, como lo dices tú, de un odio que no hemos podido superar, pero lo que seguimos viendo ahora es discursos, digamos, sobre esa base del odio, en donde al final no estamos, exacto, Claro, polarizantes. porque ellos administran e instrumentalizan el odio, ¿verdad? Pero esa es su función, son políticos. Entonces ellos van a alimentar el odio para sus propios propósitos. Ahí es donde está lo innoble, ¿no? Pero el odio en el fondo, en la raíz, está bien. O sea, a mí me parece que es algo que nosotros hemos creado con nuestro pésimo comportamiento. Entonces nos corresponde es cambiar, modificar estructuralmente, es un cambio estructural. Y por eso creo yo en educación y en cultura. Muy bien, vamos con las preguntas rápidas. Yo Pues puedo acá quedarme, también puedo quedar. se me quedaron muchas por fuera, pero... Vamos a seguir hablando mucho más tiempo con Mario, pero acá ya nos están apurando. Sí. Preguntas rápidas. Para respuestas mucho más rápidas. Ay, creo que usted no me las mandó, Juan Camilo. No me las ha mandado, me da tiempo. Está. Antes de que usted las busque, le voy a hacer una pregunta así corta a Mario, y es Bogotá como escenario de las novelas, porque Bogotá, a la que muchos tildan de fea, de poco acogedora y demás, acá está lloviendo y todo, pero para Mario Bogotá es el escenario que tiene de encantador Bogotá, que no lo tiene tan claro todo el mundo, ¿no? Los arquetipos de ciudad cambiaron, digamos, el arquetipo del siglo XIX era París, el arquetipo del siglo XX fue Nueva York, pero finalizando el siglo XX los sociólogos se dan cuenta que el arquetipo vuelve y cambia, y es la ciudad tercermundista, entrópica, caótica, desordenada, Bangkok, Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Bogotá, Ciudad de México. Entonces, estas ciudades tienen el encanto de la entropía. Vivir en Bogotá es un privilegio, yo lo supe desde los 80s, no me quería ir de la ciudad y quería narrarla por eso, y porque en una ciudad de esas características, los movimientos espaciales dentro de la ciudad son movimientos temporales. Entonces, una ciudad como esta es una ciudad que te permite estar en la prehistoria, que te permite cruzar el medioevo, que te permite estar en el futuro. Entonces, ¿cómo construir una escritura que sea un hilo de araña, que cruce las interdimensiones, los espacio-tiempos? Eso es a lo que me dediqué 30 años, a construir una obra que lograra esos entrecruzamientos. Ahora sí, Ahora sí ya preguntas rápidas para respuestas rápidas. Mario, ¿papel o tablet para leer? Papel. ¿Una manía? Los chocolates.
Ahí respondió la otra. Bueno, no, de pronto ¿Qué tengo venía? ¿Qué Un venía? gusto culposo. Los chocolates. algo de lo que te arrepientas. De no haber sido más amoroso con mi padre. El mejor consejo que te han dado. Aguantar. Aguantar. Una mentira que hayan dicho de ti. Que no como chocolates. Que estoy en dieta, que ya lo estoy superando. Ah, bueno, confesión además. Un libro que te cambió la vida. El Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell. Petro es en una palabra. Muy peligroso. El peor susto de tu vida. Cuando en un examen de repente había la sospecha de que podía ser algo más grave y no, resultó siendo algo pasajero. Si no fueras escritor, ¿qué serías? Chef. ¿Así? Me ¿Te va encanta. bien en la cocina? No, no me va bien, pero lo intento. Pero me encantaría hacerlo bien. Me encantaría estudiar cocina y gastronomía. Y la última, ¿qué te saca la piedra? La gente que no es capaz de revisarse a sí misma. La gente que cree que siempre está bien. Que nunca hacen autocrítica. Es exasperante porque es un tipo de persona con el que es muy difícil dialogar. Mario, gracias. Gracias a ustedes. Mario, un que placer además enorme. de estreno reciente, ¿no? Para que ya están en las librerías, Vírgenes y Toxicómanos, para Vírgenes que y toxicómanos. quienes quieran seguir leyendo la obra de Mario Mendoza. Gracias por estos minutos aquí en Lo Más Viral. Gracias a ustedes.